Y en cuanto a Barrio Adentro, son incontables, son millones y millones las consultas. Se ha convertido en parte del sistema de salud primaria, de salud integral de Venezuela, y un ejemplo para el resto del mundo, pero no solo en salud. O sea, por ejemplo, Cuba y Venezuela pronto comenzaremos, o sea, en el área de salud, a construir un complejo farmacéutico que permitirá a Venezuela dejar de importar importantes medicamentos que se producirán aquí para la salud del pueblo venezolano y también para otros pueblos de América Latina. En otros ámbitos, la educación, lo que se ha hecho en Venezuela en las misiones Robinson 1, Robinson 2, que permitió que Venezuela fuera declarada libre de analfabetismo, o lo que se ha logrado en materia de cultura con la misión Cultura Corazón Adentro, o en materia deportiva, los avances que ha tenido el pueblo venezolano, en el ámbito económico, los numerosos emprendimientos de carácter económico que hemos desarrollado. O sea, yo creo que estamos en un momento de madurez de esa relación. Juntos, Cuba y Venezuela, fundamos la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. Hace 7 años vamos a cumplir el día 14 de diciembre y hoy ya vemos qué es el ALBA, cuántas cosas en común hemos desarrollado. Ahí está el sistema unitario de compensación regional de pagos, el Sucre, ahí está el Banco del ALBA, ahí está Telesur, ahí están esos grandes proyectos que demuestran que la República Bolivariana de Venezuela, la Revolución Bolivariana, ha hecho ingentes esfuerzos, numerosas iniciativas con una gran capacidad solidaria para que la relación entre los pueblos de América Latina sea diferente y cumpla con el sueño de nuestros padres fundadores. Y para Cuba, embajador, porque, digamos, esa cara de la cooperación que para nosotros ha significado fundamentalmente en materia de salud, deporte y estas otras que usted ha mencionado, la solución para una deuda social muy larga, también ha tenido una cara hacia Cuba, ¿no? Fundamentalmente, y usted me corrige, en el plano económico, donde los efectos del bloqueo han sido de alguna manera amainados, relativizados con la cooperación energética venezolana. Sí, ha sido muy importante la cooperación de Venezuela con Cuba y la solidaridad permanente del gobierno bolivariano y del presidente Chávez. Ha sido ejemplar, ha sido valiente frente a los intentos de ahogar a nuestro pueblo durante todas estas décadas. La hermandad de Venezuela se tendrá que inscribir como una demostración de independencia, de soberanía del pueblo venezolano, y ha sido muy importante en estos años de bloqueo para Cuba, sobre todo, como bien decías, en el área energética, donde nos ha permitido la posibilidad de que a partir de acuerdos mutuamente ventajosos para nuestros países, Cuba haya tenido su capacidad energética en momentos de importante crisis energética mundial, pero también la participación de Venezuela en importantes proyectos de carácter económico en nuestro país, en el área en general de la energética, o en importantes proyectos de carácter agroalimentario, en la producción de diversos emprendimientos de carácter económico, que nos permiten decir que tenemos hoy una etapa superior en las relaciones entre dos países. Yo creo que con esa experiencia también Cuba y Venezuela vamos a la CELAC, demostrando que es posible hacer mucho por nuestros pueblos o también por terceros países, como por ejemplo es ejemplar la relación de Cuba y Venezuela en Haití, nación olvidada, expoliada de nuestro continente, aquella donde se produjo la primera revolución social en el hemisferio, y allí hemos estado cubanos y venezolanos contribuyendo al desarrollo económico y social de la nación haitiana, llevando salud a ese pueblo y creando mejores condiciones de vida para esa nación. Desde que se firmaron aquellos convenios, el convenio integral de cooperación, luego el de salud entre Cuba y Venezuela, incluso antes, voces adversas al presidente Chávez, a la Revolución Bolivariana, advertían entonces acerca de la cubanización de Venezuela, ¿no?
Eso ha sido un discurso que hemos pasado por diversas etapas, pero más o menos se ha mantenido, ¿no?, en el tiempo. Pero visto las cosas desde este punto, uno observa que en paralelo al avance de la revolución bolivariana, con sus dificultades, con sus iniciativas, con sus éxitos, con sus pasivos, también en Cuba se ha venido dando un proceso muy interesante. Recientemente se han comenzado a aprobar unas reformas en materia particularmente económica, digamos, fortalecido el campo para el trabajo por cuenta propia, para la iniciativa privada, y hay quienes incluso llegan a decir, bueno, se ha venido dando una venezolanización de Cuba. ¿Qué dice usted sobre eso? Bueno, yo creo que estamos en un momento también de transformación en Cuba. Le hemos llamado el proceso de actualización del modelo económico cubano. Ha habido un gran debate, Ernesto, en los últimos meses en Cuba, donde ha participado todo nuestro pueblo y donde ha permitido aprobarse por las instancias correspondientes una importante cantidad de lineamientos de la política económica y social del partido y la revolución, que nos permitirá, en primer lugar, adaptarnos a nuevas circunstancias internacionales, a la nueva realidad que vive nuestra región y que vive Cuba. Necesitamos una economía más eficiente, necesitamos una economía más socialista, o sea, que permita a un país subdesarrollado como Cuba, que no tiene los recursos naturales que otras naciones, poder aprovechar de manera eficiente esos recursos. En primer lugar, los recursos humanos, que ha sido el gran capital con que ha contado Cuba en estos años a partir del desarrollo de nuestra revolución, que ha formado a numerosos profesionales en los más diversos ámbitos de la ciencia, la técnica y de la sociedad. Y estamos precisamente viendo aquellos errores que hemos cometido y que podemos ver a lo largo de la nueva realidad económica y política de nuestros tiempos, y viendo cuánto más podemos hacer para adaptarnos a esas circunstancias. Efectivamente, estamos, por ejemplo, desarrollando el trabajo por cuenta propia, estamos desarrollando todo lo que tenga que ver con nuestra soberanía alimentaria, entregando tierras en usufructo a numerosos productores, cambiando, por ejemplo, el sistema tributario, el sistema crediticio, para poder otorgar facilidades a todas esas personas que van a ir a la economía no estatal. O sea, el objetivo es desarrollar más nuestro país, nuestra economía, hacerla más eficiente para lograr una mayor justicia social, con planificación, no es aplicando ningún programa de choque neoliberal, o como se ha dicho que Cuba va hacia el capitalismo. No, Cuba va hacia más socialismo, pero con una mayor eficiencia para poder distribuir mejor los recursos con que contamos y para poder garantizar la continuidad del proceso socialista y la continuidad de la revolución en nuestro país. Hay incluso unas reformas en materia de la propiedad sobre los inmuebles, ¿no? Así es. ¿Cómo es eso? Se han dado también algunas medidas que facilitan la compraventa de viviendas, de automóviles, algunas de ellas que tienen que ver con el hecho de que en Cuba durante todos estos años la mayoría de los ciudadanos eran dueños de sus viviendas. Ahora lo que estamos buscando es quitar todas las restricciones, trabas, prohibiciones que permitan que se pueda hacer las transacciones adecuadas para facilitar la mejoría del nivel de vida de la población y que esto nos permita a su vez seguir desarrollando en otros ámbitos la actividad económica en el país. O sea, yo creo que hay una importante participación ciudadana en todo lo que se está dando en Cuba, y esto no sería posible sin ese debate nacional, sin la participación del pueblo, y creo que es una demostración más de democracia. ¿Sabes que tempranos los años 90 éramos unos chamos? Supongo que usted también, ¿verdad? ¿Qué edad tiene usted, verdad? 45. ¿Cuánto? 45. 45, usted era otro chamo más. En el año 89 tendría que Sí. unos 20 y tantos, ¿no? Así es.
Bueno, comenzó el proceso de la llamada perestroika en la Unión Soviética y comenzaron unas reformas también que impulsó Gorbachev y eso terminó donde todos sabemos, se vino abajo la Unión Soviética, terminó, digamos, el campo socialista también arrastrado por aquella ola y en aquel entonces prácticamente todo el mundo, solamente los más idealistas se oponían a la consejería según la cual Cuba estaba en la lista de aquellos que iban a ver naufragada su revolución. Un verdadero milagro ocurrido para que Cuba se sostuviera sola, rodeada, bloqueada y sin ese, digamos, aliado estratégico que tuvo en el campo socialista y particularmente en la Unión Soviética. De esa experiencia de la perestroika ustedes han extraído lecciones para que no conduzca al mismo destino. Por supuesto que sí. O sea, yo creo que el milagro, Ernesto, está en la resistencia del pueblo cubano y en la solidaridad internacional. El milagro que ha sido que Cuba hoy siga siendo un país independiente, soberano, está en que la revolución cubana es una revolución autóctona, en que hemos tenido un acervo cultural, un acervo histórico que viene desde la independencia, la lucha de nuestros patriotas, que hoy nos permite decir que esa es la continuidad de una lucha. Aquello fue una experiencia que se produjo en Europa, fallida, errores, hubo también el intento y la demostración de que el imperio trabajó para socavar desde dentro y desde fuera esos procesos y de eso también hemos aprendido todo. Y yo creo que hoy somos más fuertes, porque tenemos un pueblo cada vez más unido, porque tenemos esa tradición cada vez más profunda de que solo manteniendo nuestra independencia, nuestra unidad, manteniendo la patria y manteniendo el socialismo en Cuba, es posible enfrentarnos a los desafíos del futuro y es posible acabar de derrotar el bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos que se nos impone y que ha sido condenado por la humanidad entera. ¿Estas reformas no pueden conducir al surgimiento de una burguesía en Cuba, a una élite económica de la actividad privada? Bueno, entre todos los debates que se han tenido, hay una oposición del pueblo, un rechazo del pueblo a ir hacia lo que Cuba dejó atrás con el gran cambio que significó la revolución. Yo creo que si hay un legado importante en estos años de revolución ha sido precisamente el legado de la justicia, de la justeza de nuestra causa, de la equidad entre nuestros ciudadanos y que cualquier intento de producir diferencias sociales o económicas que lleven a situaciones de injusticia como las que vivimos antes de la revolución y por las que se hizo una revolución, serán en primer lugar rechazadas por nuestro pueblo. Y nuestros dirigentes y nuestro partido vela y velará siempre porque los principios de la justicia social, de la solidaridad de nuestro pueblo se mantengan incólumes. Y para eso también en los lineamientos económicos de política económica y social hay elementos que impiden que se produzcan hechos como este, o sea, por la vía no de leyes de carácter administrativo, sino por leyes de carácter tributario, que impedirán que se produzcan concentración de capital que lleve a situaciones de injusticia como las que superamos cuando logramos el triunfo de nuestra revolución. Embajador, ¿qué siente usted cuando leen la prensa venezolana, o seguramente verá en la televisión o escucha en la radio, que hablan de un término que funde a nuestros dos países, a Cuba y a Venezuela, y la llaman Cubazuela? Yo creo que es una manera de atacar una relación ejemplar, es una manera de tratar de humillar a nuestros pueblos, de atacar lo más hermoso con lo que contamos Cuba y Venezuela, que es la independencia nacional, que es la soberanía de nuestras naciones, por la que lucharon tanto nuestros padres fundadores, nuestros libertadores. Una cosa es la relación entre dos pueblos hermanos,
que ponen todo en función del desarrollo económico y social de la justicia de nuestras naciones. Y otra cuestión es el intento de denigrar esa relación. Frente a eso, solo podemos responder con la transparencia de nuestras acciones, reivindicando la independencia, la soberanía de nuestros pueblos y siguiendo adelante, no haciendo caso omiso a esos intentos que siempre ha habido en la historia de la humanidad, frente a los que avanzamos hacia un momento superior en el género humano y aquellos que rechazan ese avance sostenido hacia una relación de paz y de desarrollo entre nuestros pueblos. Además, colega periodista, ¿fue por cuántos años director de Juventud Rebelde? 12 años. 12 años, ¿no? Y compartimos esa profesión también. Así es. Y conozco los avatares de estar en un diario y además de conducir un programa de televisión, así que sé lo que significa para todos ustedes este trabajo tan hermoso. Así es. Por cierto que hoy tenemos en el diario Ciudad de Caracas, circula este encartado sobre la CELAC, el camino de nuestros libertadores. Es un encartado con información útil para ubicarnos, contextualizarnos acerca de la importante reunión que va a tener lugar acá en la ciudad de Caracas 2 y 3 de diciembre. Aquí además están las fotos y la ficha de cada uno de los mandatarios y países que participan de esta importante reunión. Mire, embajador, lo estoy dejando ya para lo último, pero ¿qué tal Fidel? ¿Cómo está Fidel? Fidel está muy bien, muy activo, trabajando mucho. Como vemos, sigue escribiendo, sigue reflexionando sobre la realidad del mundo de hoy y sigue pendiente de todo lo que está pasando. Yo creo que también, Ernesto, la creación de la CELAC, lo vemos nosotros así como cubanos, lo vemos nuestra participación y nuestra entrada por la puerta ancha a esta concertación política regional de nuevo tipo. Es un homenaje también a la lucha de Fidel, que durante todos estos años ha estado al frente de esa batalla por la unidad de nuestros pueblos. O sea que él hoy tiene que sentirse muy orgulloso y muy contento de que se produzca este proceso de unidad, de integración, solidario, sobre la base de cooperación. Él que tanto ha hecho por la cooperación internacional, que tanto ha luchado por la paz, por el desarme, contra la guerra. Es un hermoso homenaje al pensamiento y a las ideas de Fidel, que Cuba se integre junto a sus hermanos latinoamericanos en esta comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. ¿Qué iban a imaginar Fidel y Chávez cuando firmaron aquel convenio de salud hace ya 11 años, ¿no? Así es. Que uno de esos pacientes que iba a ser atendido iba a ser el propio Chávez, ¿no? Así es. Con su patología del cáncer. Ha sido muy hermoso la manera en que el presidente Chávez se ha referido a nuestro pueblo en estos días de su retorno, de su recuperación plena, el agradecimiento profundo que ha mostrado ante el pueblo cubano, ante el sistema de salud y el sistema médico cubano, hacia los profesionales de la salud que han participado junto a profesionales venezolanos en su proceso de recuperación, y agradecemos eternamente esas palabras profundas, honestas del presidente Chávez, que son una demostración de esa hermandad que nos une. Ahora, Luis José Marcano, desde Brasil, de ahí la invitación que le hice que nos acompañara, está hablando sobre la búsqueda de experiencias que viene desarrollando la Comisión Presidencial para el Desarme en otros países, ¿no? En materia de control de la criminalidad. En Cuba, ¿cómo es el tema de la criminalidad en Cuba? Bueno, Ernesto, ¿cuáles son los índices allí? Tenemos bajos índices de criminalidad, bajos índices de homicidio. Tiene que ver con una realidad diferente a otras naciones latinoamericanas. Cuba ha tenido, en primer lugar, un fuerte trabajo durante todos estos años en materia de prevención, en materia social, para garantizar la inclusión social, para garantizar que los índices delictivos sean menores. Hay fuerte condena en nuestro Código Penal para acciones delictivas de todo tipo. Hay
una participación de la comunidad en la lucha contra el delito y hay una fuerte institucionalidad que nos permite garantizar hoy la seguridad y la paz y la tranquilidad de nuestro pueblo. Es un bien con lo que nosotros contamos y para el cual nuestro pueblo aprecia mucho y pensamos que es algo a lo cual le tenemos que seguir poniendo atención porque no podemos descuidarnos en ningún momento y es parte de esa armonía social, de esa tranquilidad ciudadana de la que gozamos en nuestro país. Allá, además de la policía, de las fuerzas militares, ¿los ciudadanos tienen derecho a portar armas? Bueno, solo aquellos ciudadanos que por su profesión, por su tarea profesional, lo requieran con permisos especiales, con un rigor en su control muy estricto, pero por supuesto que no se da lo que en países como Estados Unidos, ¿no?, donde cualquiera puede comprar un arma en cualquier lugar y es parte de ese intento de que entre los derechos está el derecho a portar un arma y los lobbies del rifle, por ejemplo, de la organización del rifle, hacen tanto para garantizar que esto sea algo desmedido en la sociedad. No, eso no ocurre en nuestro país. Charles Bronson, creo que es el jefe de la Asociación Nacional del Rifle en los Estados Unidos. Hay un interesante documental de Michael Moore llamado Bowling for Columbine. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Muy interesante sobre esta materia. Rafael León desde Barinas llamó y le envía saludos al pueblo cubano. Bienvenidos todos a la cumbre. Jesús Rodríguez de la isla de Margarita, esta cumbre será positiva para todo el país. Mauro desde Katia, hay que estar claros, cuando sale un hombre o una mujer a favor de los pobres y de los afrodescendientes es satanizado porque gobierno bueno solo se pone de rodillas ante el poder económico mundial. Carmen Justo desde Trujillo hace una denuncia sobre Mercal. Hay que revisar el Mercal de la calle Milagros Valera. Los trabajadores maltratan a los usuarios. Hay que anotarse a las 5 de la mañana en una lista o el nombre. Bueno, atención con los responsables. Aquí está el número de teléfono. Hay que anotarse para que los despachen, nos aclara aquí el coordinador. Bueno, pero esto no es materia para tratar con nuestro invitado del día de hoy. Ya tenemos que despedir, embajador. Volvamos al comienzo, el tema de la CELAC. Denle un mensaje a las venezolanas y venezolanos sobre este evento que ha de ocurrir acá en Caracas 2 y 3 de diciembre. Bueno, a los venezolanos y a las venezolanas, nuestro apoyo solidario en este momento fundacional para América Latina, nuestro agradecimiento por el gran esfuerzo que la República Bolivariana de Venezuela ha desarrollado para que lleguemos todos los pueblos y los gobiernos de América Latina a este momento cumbre de la fundación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que tendrá lugar próximos días 2 y 3 de diciembre aquí en Caracas, siguiendo el camino de los libertadores y con la presencia de todos nuestros pueblos. Un momento ideal para demostrar que hay un camino unitario por una mayor integración política, económica, social, cultural, sobre los principios de la solidaridad, la cooperación, la complementariedad, el desarrollo y la paz entre nuestros pueblos. Muchas felicidades al pueblo venezolano por este momento estelar de nuestra historia. Mire, embajador, y a los cubanos que están aquí en Venezuela, médicos, entrenadores deportivos, educadores, que van a pasarla, por cierto, fin de año acá en Venezuela, lejos de su familia, ¿qué les dice? Compatriotas, estamos cumpliendo también un momento muy especial en nuestras vidas. Estamos colaborando con un pueblo hermano, con un pueblo grande, hermoso, que nos ha acogido en su seno para brindar esa mayor suma de felicidad y de bienestar al pueblo venezolano. Recordemos que también nosotros nos enriquecemos con nuestra estancia aquí en Venezuela y que regresaremos a la patria cubana siendo mejores seres humanos. Que aprovechen esta estancia en Venezuela para conocer cada vez más de su cultura, de su historia, para conocer más a su pueblo y para poder mostrar cuánto podemos hacer los pueblos unidos por el bienestar de nuestras naciones. Muchas felicidades a todos por el nuevo año y por el nuevo aniversario del triunfo de la Revolución Cubana. 1 de enero del 59, ¿no? Se van a estar cumpliendo 59 al 2011. 53 años. 53 años. Gracias, embajador.
Suerte, ¿ah? Bueno, un abrazo. Éxito, un saludo a los cubanos y a las cubanas. Gracias. Amigas, amigos, con esto terminamos por el día de hoy el segmento de entrevista, pero continúen con el resto del equipo de Toda Venezuela, hoy de la mano de nuestra querida compañera Lucía Córdoba. Yo los espero mañana a las 6 en una nueva entrevista a cargo de este servidor Ernesto Villegas, siempre con muchísimo respeto por usted.